les va? Bienvenidas y bienvenidos a TV Morfosis, este encuentro que se lleva a cabo desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Hoy tenemos una mesa interesante, así que si les parece, antes de entrar al tema, vamos a conocer a quienes nos acompañan. Peter James, matemático por parte del Colegio de Loyola en Montreal, Canadá. Se ha desempeñado como ingeniero y programador de sistemas para diferentes firmas financieras, bancarias y empresas aeroespaciales. Ha colaborado con diferentes organizaciones en contra del cambio climático. Actualmente es copropietario y gerente del canal Nuevo Mundo TV de Canadá. Martín Bonavetti, historiador de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha sido productor ejecutivo para diferentes medios y colaborador creativo de Telefe. En 2006 fue gerente artístico de Canal 7 y desde 2008 es el director ejecutivo de este mismo canal de televisión. Guillermo Orozco, doctor en educación por la Universidad de Harvard, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido coordinador del Grupo de Trabajo sobre Estudios de la Recepción de ALAIC y catedrático UNESCO en Barcelona y Bogotá. Autor de numerosos trabajos sobre comunicación y medios. Ha centrado su línea de pensamiento e investigación en los estudios de recepción y alfabetización audiovisual. Glenn Alvin Postolsky es un investigador y docente especializado en políticas de medios masivos y derecho a la comunicación. Participó en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Fue un importante impulsor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por las cámaras el 10 de octubre de 2009. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Belén Zapata, periodista multimedia y conductora de espacios informativos en radio y televisión. Ha realizado trabajos de investigación periodística para medios nacionales e internacionales en sus vertientes de periódico, revista, radio, televisión y web. Como enviada especial, reportera y corresponsal, sus trabajos periodísticos se han publicado en medios como CNN México, CNN en Español, Localia Televisión, de Grupo Prisa en Madrid, España, Televisión Azteca, Animal Político, Público, Hoy Milenio Jalisco, Radiorama, Grupo Promomedios, Revista Obras y Revista Entrepreneur, entre otros. Actualmente es conductora titular de la segunda emisión de Señal Informativa, noticiero que se transmite por Canal 44, Canal 31.2 de Los Ángeles, California y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Para Belén Zapata, el periodismo es una forma de vida donde su parte favorita es la de retratar la realidad a través de las historias de la gente, del contacto con el entorno y el registro de los acontecimientos desde el lugar de los hechos. Bienvenidos a todos los personajes que hoy nos acompañan. Y si les parece, vamos a escuchar cuál es el tema que estaremos abordando hoy. Formatos audiovisuales, nuevas narrativas para nuevos usuarios. En años recientes, la producción de contenidos audiovisuales ha sufrido notables cambios. Las telenovelas que situaron a América Latina en el contexto de la industria audiovisual a nivel mundial han sido reemplazadas paulatinamente por las series. También la emisión ha tenido que adaptarse, pues existen programas que hacen preestrenos de sus temporadas en la web antes que en la televisión. Temporadas completas de series que son liberadas para que los usuarios las disfruten sin la espera del capítulo semanal. Contenidos producidos exclusivamente para plataformas de video streaming por suscripción y estrenos simultáneos en cine, televisión y web son algunos ejemplos de los fenómenos de esta evolución. En este programa discutiremos sobre el tipo de formatos y las narrativas más comunes y exitosas en la esfera audiovisual.
Y antes de entrar de lleno con el tema, queremos agradecer a todo el equipo técnico y humano de las diferentes emisoras mediante las cuales estamos llegando hasta usted, en los canales de la Red de Radiodifusoras Culturales de México, también a la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, a TV UNAM, al canal 31.2 en Los Ángeles, California, a Zoom Colombia y a la Asociación de Televisoras de Brasil. Por supuesto, Canal 44, gracias a todos ustedes por hacer posible que esto llegue a diversas partes de nuestro continente. Muchas gracias, señores, gracias por estar aquí con nosotros. Yo quisiera empezar con el señor Peter. Me llama mucho la atención su perfil matemático, además estuvo trabajando usted para empresas aeroespaciales y ahora pues ya propiamente en el desarrollo y producción de la televisión, pero además no de cualquier televisión, televisión para hispanos en un país como Canadá. Cuéntenos, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias a Gabriel. Y le tengo que admitir que estamos hablando sobre la idea de tener un foro semejante en Canadá este año, en 2015, y por eso estamos muy agradecidos y estamos sumamente felices con esas posibilidades. Y también tengo que felicitar a Omar porque disfrutamos mucho con la presencia de Omar antes. Pues sí, soy matemático, es verdad. Estoy en Canadá, también es verdad, y tenemos una estación hispana que emite 24/7 en castellano y es algo único en Canadá. Somos una estación joven y es un reto. Hay todas clases de retos, un reto económico, un reto político, un reto de todas clases. El reto más grande es el reto de las negociaciones con el regulador en Canadá, que se llama CRTC, es el equivalente de, ustedes tienen equivalente aquí, pero tengo que pasar horas y horas por semana nada más en la promulgación de buenas relaciones con ellos. Es complicado, es un reto, es una inversión, pero es algo que estamos superando ahora y que nos está yendo de mejor en mejor todos los días. Pero también, sobre todo, el canal nuestro es un canal, yo diría, multinacional, en el sentido de que somos una ventana para el inmigrante latinoamericano o el canadiense que está interesado en la cultura latinoamericana para ver todos los países. Ver todos los países, ver México, el típico canadiense a veces se va de vacaciones ¿a dónde? Se va para ver el sol y ¿a dónde va? Va a Cancún o a Acapulco, lo que sea. Entonces está empezando a conocer México y eso hace que si promulgamos programación que proviene de México, le damos una oportunidad interesante a México como país, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Inversiones, lo que sea, para presentar México en una buena onda, buena visión. Y eso lo hacemos, esperamos hacerlo con todos los países latinoamericanos, con Colombia, con México, con Brasil, con Argentina, y hay programación de muy buena calidad, que tenemos el derecho de casi pedir limosna, porque lo que pasa es que como no tenemos mucha plata, estamos pidiendo apoyo de todos los países y así escoger contenido de alta calidad en Canadá. Bueno, pues estamos hablando de una televisora con particularidades, ya lo decíamos, de reciente creación, 2007, y que además va a un mercado hispano en Canadá, que ya más adelante nos contará qué estudios de mercado han hecho y con base en ello, qué tipo de programación están realizando. Yo quisiera aprovechar para preguntarle a Martín Bonavetti, que como ustedes ya escucharon, él estuvo en una televisora privada, Telefe, pero actualmente es el director ejecutivo de Canal 7, la televisora pública del gobierno argentino. En ese sentido, y hemos hablado ampliamente de la responsabilidad y de las intenciones que tiene la televisión de realmente educar desde este espacio o generar cultura. En el caso de Canal 7, ¿cómo han cumplido
con estos objetivos. Y también le preguntaría, ¿qué tanto han cambiado las audiencias en Argentina, por ejemplo? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, creo que es muy importante formular un nuevo principio, ¿no? El principio del derecho a la comunicación. Y en ese sentido, el cambio se debe más que nada en una dirección donde desde la televisión pública no se le habla a clientes, sino que se le habla a ciudadanos. Entonces, esa es una conceptualización distinta y presupone un ejercicio previo a la conceptualización de tu audiencia. Cuando nosotros le hablamos a ciudadanos, determinamos un perfil muy distinto que el de un cliente y presuponemos toda una cantidad de elementos que prefiguran ese sujeto. Es un sujeto primero activo, es un sujeto que discierne, que debate, es un sujeto que participa y por sobre todas las cosas me parece que nosotros desde el rol como director del canal, en mi caso en particular, también tenemos que configurar a ese televidente con un nivel intelectual superior al que se presupone el mercado. No es una persona pasiva que simplemente compra lo que se le bombardea en los medios. No, es una persona, es decir, que tiene un nivel intelectual a través del cual toma decisiones. Entonces, esa es una configuración nueva en el campo de la comunicación, desde donde es necesario abordarlo con televisión pública. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Glenn, Alvin, yo quisiera preguntarle, y a propósito de la intervención que usted tuvo en la elaboración de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que resultó finalmente en la creación de la Ley de Servicios de Comunicación, que mucho hemos hablado también en estos 2 días del modelo argentino. Yo le preguntaría a usted, que ha estado tan involucrado en este proceso, si estas nuevas leyes están acorde a las expectativas que se tenían. Por supuesto que la ley en sí formula un proyecto de construcción a futuro. Yo creo que hay que tomar dimensión de lo que implicó todo el movimiento social previo, poner como tema a discutir la lógica del funcionamiento de los medios y cómo la sociedad se involucró en términos de ese debate. Poder visibilizar algo que históricamente, en América Latina, en Argentina particularmente, los mismos medios trataban de ocluir, trataban de que no fuera parte de la agenda de lo público, que es pensar qué rol en términos institucionales tienen que tener los medios de comunicación en la construcción de una sociedad democrática. En ese sentido hubo toda una dinámica previa a la sanción de la ley, que lo que permitió fue una muy radical movilización social y puesta en discusión de la lógica del funcionamiento de los medios. La ley cristaliza ese proceso y da lugar a un nuevo escenario, en donde estas cosas que dice Martín, pensar a la comunicación como un derecho humano fundamental, es, creo yo, la conquista de un nuevo paradigma que se da en la Argentina y un poco que es lo que se emana como proceso social interesante hacia afuera. Y una vez sancionada la ley, hay toda una dinámica que también forma parte de cómo se posicionan los factores comunicacionales poderosos que van a permitir o no que lo que la ley plantea como escenario futuro posible pueda darse. Y yo creo que en ese camino, ese recorrido de lo que se está haciendo hoy en la Argentina, tomando como eje algo que rescató muy bien Norman Rincón en un programa anterior y que plantea Martín, que es construir contenidos novedosos, interpelar de manera novedosa a las audiencias, pensándolo no en términos numéricos económicos, sino pensándolo en términos de sujetos que tienen que intervenir en la vida social, que tienen que intervenir en la construcción de un proyecto común para todos. Entonces me parece que eso es un camino que forma parte de una apuesta cultural y, como todas las apuestas culturales, son de mediano plazo. Doctor, tenemos muchos elementos que usted seguramente nos va a ayudar a interpretar mejor.
tenemos la expansión de los contenidos hispanos en países donde todavía no somos mayoría. Tenemos también legislaciones que se están haciendo en el otro extremo del continente, y tenemos también a nuestro país inmerso en una transformación muy interesante también de leyes, pero también de muchas herramientas para nutrirse con contenidos. ¿Cuál sería su lectura en medio de tantos elementos, doctor? Bueno, primero que nada, un placer estar aquí con todos ustedes y con estos colegas especialistas. Mi impresión cuando escucho a los colegas argentinos es pensar en la diferencia que nos separa. Ellos tienen al Estado y al gobierno a su favor, nosotros lo tenemos en contra. Y esta es la gran diferencia en todos los esfuerzos que estamos haciendo por modificar la ley de telecomunicaciones. Partiendo de eso, yo quisiera, para meterme un poco a la idea de este panel, mencionar que ha habido una serie de malos entendimientos en la televisión mexicana, quizá en otras, pero solo me voy a referir a la mexicana, donde en algún momento que se repartió el pastel, Televisa y los canales privados dijeron: nosotros nos quedamos con ficción y ustedes se quedan con noticias y comentarios a los públicos. Y los públicos dijeron: claro, eso es lo que corresponde a un canal público, porque la ficción es basura, nosotros no vamos a transmitir basura a los televidentes, entonces nos vamos a quedar con aquello que les va a informar y aquello que les va a elevar el espíritu y sobre todo que les va a sacar de la ignorancia. Y entonces los canales públicos originalmente en México, no es el caso afortunadamente hoy, pero brevemente digo que empezaron con un afán de enseñar a todos los televidentes lo que debíamos aprender. Canal 22 durante muchos años, y eso le valió un premio de la UNESCO en el año 96, por ser el mejor canal cultural, dijo: el cine que deben ver los mexicanos es el cine de arte francés, británico, sueco, pero no latinoamericano. Jamás una película mexicana en la pantalla de Canal 22, porque eso es basura. Entonces, ¿qué concepto de cultura, desde dónde arrancar nuestros canales culturales con este concepto elitista de la cultura y con esta posición dogmática de tratar de enseñarnos, no de divertirnos, no de entablar un diálogo con nosotros, no de construir junto con nosotros una interlocución diferente? Entonces, creo que eso ha venido cambiando, afortunadamente. Tenemos ahora otra situación y estamos pues bastante coartados por las pocas posibilidades de desarrollo presente y futuro con las perspectivas de la ley de telecomunicaciones, que no nos permite pues realmente fortalecernos, tener un presupuesto independiente al que nos quieran dar las autoridades políticas o económicas. Y hemos aprendido mucho, pero no podemos quizá volcarlo. Yo me siento en un momento no mejor que antes. Espero que no peor, pero no lo sé todavía. Muy bien, doctor. ¿Podría agregar por favor, algo a los comentarios del doctor? Punto de vista desde un canadiense que soy, hay muchísimo contenido latinoamericano de muy alta calidad y eso estamos buscando. Reconocemos que en las televisoras y los productores públicos y privados, aquí en México y en otros países, hay un contenido de muy alta calidad y estamos buscando eso porque el canadiense lo quiere ver. No estamos necesariamente interesados solamente en lo francés, lo británico, etcétera. Estamos interesados en lo que viene de América Latina. América Latina es un gran continente, enorme, y no sé, hasta ahora no se ve como una competencia directa a los estados europeos. Pero yo creo que el momento de América Latina ha llegado en ese sentido. Peter, pero ¿qué tipo de contenidos están ustedes
transmitiendo que se producen en América? Porque tenemos el referente más cercano y más claro de la televisión hispana en Estados Unidos y muchos de los contenidos que se transmiten son principalmente telenovelas. Mira, la telenovela no hay que quejarse de ella tampoco. En Canadá los televidentes nuestros están muy felices viendo las telenovelas de Televisa. Les encanta. Pero eso no quiere decir que todas las telenovelas vamos a pasarlas todos los días. No. Una parte del contenido nuestro son las telenovelas y sí, pueden ser de Televisa, pueden ser de otros productores también. Nos encantaría conocer más productores. Eso es de una parte. Segunda parte, hay mucho material que yo estoy viendo ahora e investigando, documental, histórico, cultural, sobre los países latinoamericanos, que es de muy gran interés a los canadienses. Y lo que es películas de largometraje, hay excelentes productores aquí. No hay que esconderse de eso. Hay que tener un gran orgullo de lo que existe aquí. Punto. Yo quisiera, siguiendo esta línea de pensamiento, que un aspecto importante ciertamente son los contenidos y lo seguirá siendo. Pero tendríamos que pensar más allá de los contenidos, en el tipo de interpelación y de vínculo que se demanda con todas las audiencias. Yo creo que hemos estado muy ocupados y entretenidos con encontrar contenidos nuevos, novedosos, distintos. Pero realmente lo esencial, donde debería estar la diferencia, es cómo estamos interpelando a la audiencia. Pasiva, ignorante o activa, la vamos a desafiar, le vamos a plantear cosas para que complete incluso el cuento que le estamos contando. Y me parece que todos nosotros hemos hecho una especie de pacto de ver televisión o de escuchar la radio con los medios tradicionales. Los medios masivos, por definición, y qué bueno que eso se está transformando, han sido muy autoritarios, porque no nos han dado la posibilidad de un derecho de réplica, de captar lo que estamos pensando y lo que quisiéramos cuando vemos un programa de televisión. Antes no se podía, hoy sí se puede de alguna manera. Entonces nos han acostumbrado, como dijo Carlos Monsiváis en su libro Aires de Familia, cuando llegó el cinematógrafo a México y los mexicanos pudimos ver en close-up los ojos de Greta Garbo y las piernas de Marlene Dietrich, nos quedamos extasiados ante la pantalla. No parpadeábamos, no queríamos saber nada más. Y yo creo que trasladamos esa manera de ser audiencias espectadoras a la televisión, porque no había manera de ser de otra forma. Entonces yo creo que el reto que tenemos ahora, todos los canales públicos, no es de contenido. Yo diría que el contenido no importa, importa cómo se está asumiendo a la audiencia dentro de ese contenido. Y puede ser un contenido tradicional, pero si hay una forma distinta de asumir y desafiar a la audiencia, eso es lo que va a hacer la diferencia en un canal público, y yo diría, ahí estaría la calidad, en la interconexión con las audiencias. Si me permite, a mí me gustaría escuchar el comentario de Martín en torno a esto que comenta el doctor. Sí, bueno, yo creo que lo que planteaba recién el licenciado es esencial. Digo, estamos atravesando un cambio de paradigma tecnológico que nos permite entender al receptor desde un lugar activo. Tradicionalmente lo hemos entendido desde un lugar pasivo, que no tenía posibilidad de interpelarnos. Hoy el cambio tecnológico se nos afronta desde ese lugar. Ayer se mencionaba la posibilidad de atravesar esta revolución sin conceptualizar, yendo para adelante. Yo no comparto esa postura. Creo que es necesario que nosotros tomemos una postura de qué lado estamos, cómo vamos a considerar a nuestras audiencias, desde qué lugar vamos a entender ese vínculo. También es cierto que durante mucho tiempo se habló de televisión y la televisión pública cayó en los paradigmas de la televisión comercial. La única forma de hablar de contenidos era en los términos de una feria de intercambio de contenidos. No es así. Hoy, en la participación
lo que nosotros le damos a ese sujeto, que es ese mismo individuo que antes era un cliente. Hoy ese individuo tiene otros elementos para discernir. También decía el licenciado, tradicionalmente se nos planteó la disyuntiva entre lo comercial y lo cultural. Entender la comunicación desde un lugar de derecho es plantear la información por encima de ese ámbito. La ficción también transmite valores, la ficción también genera participación. Una ficción que hable de la criminalidad por la que están atravesando los países de América Latina, que hable del episodio de los chicos desaparecidos, eso conmueve y al mismo tiempo genera participación y reflexión. Entonces, lo que para mí es central es dejar de hablar en términos como hablábamos hace unos pocos años, donde el mercado nos definía a las televisiones públicas desde un lugar de empobrecimiento, nos daba los márgenes de contenidos. Hoy nosotros podemos empoderar a ese ciudadano, a cada uno de nosotros, individuos, en formatos donde podamos elevar el nivel del debate y de la participación y por sobre todas las cosas, complejizar los debates. La televisión es responsable de haber empobrecido los debates, de sumergirnos en dicotomías que nunca tienen o que han servido simplemente para los intereses de ciertos sectores poderosos. La comunicación entendida desde un lugar para complejizar el debate, para que haya una participación de cada uno de nosotros. Y digo participación en el sentido más amplio, porque pareciera que todavía la palabra política, entendida desde ciertos sectores, es peyorativa, es turbia. Y digo, la política como el elemento constitutivo del ser humano, ¿no? Desde los filósofos griegos. Entonces me parece que la responsabilidad y el desafío que nos plantean los nuevos cambios tecnológicos nos obligan a las televisiones públicas a tener muy claro cómo atravesar esta revolución. Glia, por favor. Sí, yo quería hacer una pequeña referencia de algo que dijo el licenciado Orozco. Antes me olvidé, quiero agradecer, por supuesto, la invitación que ha hecho tan generosamente el evento de Morfosis a la participación en este panel con los compañeros. Guillermo dijo que hay una diferencia sustancial porque en la Argentina el gobierno apoya este camino, esta transformación. Y yo creo que eso es algo que hay que pensarlo, porque los gobiernos forman parte de escenarios y de determinados momentos, y yo creo que lo que se ha dado es otra cuestión, que tiene que ver con momentos de ruptura, en donde lo que se puso claramente de manera visible es cómo opera cierta dinámica y cierta lógica de los medios hegemónicos en términos de control y disciplinamiento social. Y me parece que eso en la Argentina se dio con una determinada situación en torno a la construcción de un enfrentamiento en torno a lo que se denominó campo contra el gobierno, pero muy claramente también uno puede visibilizarlo, como traía Martín, cómo se construye la noticia de la movilización en torno al pedido de esclarecimiento y la aparición con vida de los 43 normalistas. Si uno toma claramente en cuenta ese entramado de la relación del poder mediático con la construcción del escenario político, ahí es necesario otro tipo de intervención y otro tipo de interpelación desde la ciudadanía. Pero este es un movimiento que mientras se construye la transformación se lo da en la dinámica de lo dado permanece, y me parece que eso es lo que complejiza. Construir lo nuevo no es desde el cero, es desde la dinámica propia que el sistema genera esas condiciones. Los medios hegemónicos están y no van a decir un día, bueno, lo que nosotros construimos en estos 60 años de televisión nos sirve y nos vamos. No, de ninguna manera. Pero yo creo que estas nuevas experiencias construyen formas de tener que pensar la relación con el televidente, la relación con el ciudadano, de otra manera, que también desde lo novedoso de esas nuevas emisoras públicas no gubernamentales, también llevan a los medios hegemónicos a tener que replantear la relación con sus propias audiencias. Ese es un poco el desafío de esta etapa. Se quedó con un comentario, por favor. Una de las cosas que veo aquí, yo estoy convencido más y más en los últimos meses que si construimos algo en nuestros canales privados como el nuestro,
de alta calidad y subimos la calidad del contenido, de donde venga, la gente lo va a escuchar. De eso estoy convencido de lejos. Y si tengo un sueño que saldría de este foro para mí, es de montar un concurso, si usted quiere, entre los países que se quieren presentar en Canadá para traer el mejor contenido, los mejores programas de América Latina y traerlos a Canadá. Eso para mí sería un sueño encantador. Doctor, ¿algún Sí, comentario sobre lo que se ha planteado aquí? Continuando con lo que han venido comentando, yo insistiría que incluso desde la investigación de las audiencias, pero también desde la producción y la concepción de lo que son los medios públicos, hemos hecho un énfasis en la calidad y nunca hemos realmente definido qué es la calidad. La calidad es una buena imagen, es un buen cuento, es una buena historia. Yo creo que la calidad es el potencial que tiene un cuento en la pantalla para estremecer y hacer vibrar de emoción, de gusto, gratificar al que está enfrente de la pantalla. Y en esto yo creo muchísimo en la ficción. Yo creo que si en algún momento en el Festival de Cine aquí en marzo nuestro colega Gabriel Torres dijo que el futuro del cine estaba en la televisión, yo diría, ¿y dónde está el futuro de la televisión? El futuro de la televisión está en la ficción, está en los cuentos, no en la información, tampoco en los grandes reportajes ni en las obras de arte, está en los cuentos, porque son los cuentos los que realmente nos motivan a recontar esos cuentos. Y si queremos que participe activamente, por lo menos de manera mental, aunque también ahora en las redes sociales, esa audiencia, la manera en que puede participar, por supuesto, es con noticias, y ahí estaría todo lo de periodismo ciudadano, pero sobre todo es reinventando sus cuentos, porque es la manera de reinventarse como interlocutor, que para mí sería el punto clave, el gran desafío, cómo los medios públicos hacen de sus audiencias interlocutores. Y para eso cualquier formato es bueno. Lo que importa es cómo lo asumen y cómo lo interpelan. Martín, retomando las palabras del doctor, ¿dónde está el futuro? Ustedes como televisión pública, en la ficción, en la realidad, nos referimos básicamente a informativos. Yo creo, comparto en algún sentido lo que plantea el licenciado, pero creo que los nuevos paradigmas no se recluyen solamente en un formato. Creo que los nuevos paradigmas tecnológicos plantean la multiplicación de la comunicación en muchísimos otros escenarios. Creo que un debate bien planteado puede generar un hashtag a nivel mundial y eso puede replicarse en comunidades de Twitter y al mismo tiempo está multiplicando un contenido. Ahora, es verdad que las grandes ficciones también tienen un poder en la comunicación, un poder en la seducción, digamos, es recuperar un relato del cual los latinoamericanos siempre nos ha gustado. Entonces, no hay un lugar para mí en lo personal. Quiero dar algunos datos que nos ha pasado a nosotros. Cuando nosotros definimos este nuevo sujeto que participa, empezamos a desarrollar en nuestras plataformas muchos aspectos de contenidos que teníamos en la pantalla. En el año 2010, a lo largo del 2010, tuvimos simplemente 1 millón de visualizaciones en YouTube. Hoy estamos teniendo 26 millones por mes. Sin embargo, nuestros niveles de audiencia, según IVOP, se mantienen más o menos en los mismos niveles. ¿Qué quiero decir? Que acá hemos medido siempre desde un solo lugar la audiencia y hoy la comunicación se ha desarrollado en muchísimas otras dimensiones. Un programa que puede ser, nosotros hemos hecho un homenaje a Gustavo Cerati, donde participó desde Charly García, Fito Páez. Bueno, ese programa fue hashtag a nivel mundial durante 3 horas, con lo cual no solamente en el territorio de la Argentina, sino que fue visto y comentado a nivel mundial. Entonces,
acá entran otras dimensiones. La territorialidad, entra a plantearse el tema de... Hay un elemento que también es importante. Este tipo de participación nos permite conocer más precisamente, porque no es una encuesta, más precisamente quién es el que participa, quién es el que ve, qué tipo de contenidos les interesa. Digamos, es la primera vez que nosotros tenemos contenidos que se están visualizando en más de 130 países. Entonces, con todo respeto, creo sí en el gran poder de la ficción, pero creo que el nuevo paradigma no nos tiene que recluir en un ámbito, sino que tenemos que comprender que esto es mucho más rico y es mucho más y puede abrir muchísimas más posibilidades a nosotros. Muchas gracias. Glenn, yo quisiera preguntarle, en su experiencia en la elaboración de estos 21 puntos por el derecho a la comunicación, ¿qué fue lo que usted se encontró que no estaba teniendo acceso o derecho a la audiencia? Y entonces, ¿por qué empujar este documento? Y si me permite, agregaría un dato adicional. Con base en ello, entonces, ¿cómo garantizamos la pluralidad de voces? Que luego me gustaría que por acá nos respondieran, por favor. En la experiencia en torno a los 21 puntos, lo que hubo claramente fue una referencia a un proceso que se venía dando que tenía que ver con la irrupción de todo lo que se denomina comunicación alternativa, comunicación comunitaria, y que históricamente, en términos normativos y regulatorios, no era considerado como un sujeto que podía participar del escenario mediático. Eso fue uno de los planteos centrales que se dieron en torno a los 21 puntos que fue retomado por la ley y que en la ley hoy está cristalizado como un derecho. Hoy la ley establece 3 tipos de emisores, uno vinculado a la esfera de lo estatal, otro vinculado a los privados con fines de lucro y el tercero vinculado a las organizaciones libres del pueblo que construyen estas experiencias que yo creo que forman parte de esa nueva manera de interrelacionarse con las audiencias, porque esas son experiencias donde ese mismo sujeto considerado audiencia forma parte de la construcción del contenido en tanto nuevos emisores. Me parece que eso es una experiencia que tiene su historia en estos 30 años democráticos, pero que tiene un nuevo lugar de donde pensar y de donde capacitar y producir lo novedoso. Y eso es un poco lo que se está transitando como experiencia en este tiempo en la Argentina. Doctor, usted mencionaba hace unos momentos que más allá del contenido es importante hablar de la interlocución. Y en ese sentido, ¿cómo hacer precisamente para sumar e integrar a todas las voces que enriquecen un programa? Sí, yo creo que, bueno, sobre todo un canal público tiene que abrir espacios para la interlocución. Por ejemplo, sitios donde se pueda llegar y opinar y se pueda conectar con otros miembros de la audiencia. También creo que hay que poner los contenidos en distintas pantallas, en distintos medios, multimedia realmente, contenidos sobre por ejemplo, una teleserie histórica muy propia de los canales públicos para recobrar la historia de nuestros centenarios, independencias y revoluciones, por ejemplo, pero abordando de manera multimediática en la prensa, en otro tipo de sitios y de contenidos audiovisuales que puedan ser intervenidos, que puedan ser tomados por la audiencia y reconstruidos para que haya una sinergia con lo que está viéndose en la pantalla. Eso incluso está probado que aumenta el rating clásico, que podríamos luego hablar de qué tanto interesa el rating clásico o no, pero creo que hay que abrir multicanales para poder captar desde distintos dispositivos la manifestación de las audiencias y poder integrarla y abrir espacios para que las audiencias hagan de las suyas, en el buen sentido de la palabra, con los contenidos que nos están enviando desde un canal de televisión, por ejemplo. Finalmente, quisiera decir esto porque a lo mejor después no tengo tiempo, pero yo creo que estamos en un momento de, primero, utilizar una serie de formatos. Y el gran desafío para mí en este momento es dejar de
pensar en medios y en pantallas y pensar en los relatos. ¿Cómo vamos a relatar? ¿Cómo vamos a contar las historias? No importa si en una pantalla de televisión pública, en una pantalla gigante, en una pantalla portátil, a través de YouTube, de Internet, de computadora, etcétera, o del teléfono celular. Lo que importa es cómo vamos a estructurar ese relato y qué papel le vamos a dar al interlocutor imaginado dentro de ese relato. Muchas gracias, doctor. Antes de continuar, porque sí me gustaría conocer la experiencia que ha tenido tanto Martín como Pilar precisamente en esta interlocución y considerando sobre todo la evolución que ha tenido las audiencias. Si me permite, Martín, nada más recordarle a quienes nos están siguiendo que pueden estar en contacto con nosotros, con nuestros invitados, a través de las redes sociales, en Twitter, @tvmorfosis, en Facebook, tvmorfosis, colocando además el hashtag tvmorfosis. Agradecemos, por supuesto, sus comentarios y opiniones que ya están llegando. Tenemos algunas en pantalla. Nos dice, por ejemplo, Orlando Ulises, entonces, ¿es más fácil adaptarse a la audiencia ignorante que educarla? Si alguno de ustedes quisiera, por favor, responder, si tuviera alguna opinión. En lo más mínimo, el desafío precisamente no es subestimar a la audiencia. El desafío es hablarle a una audiencia que puede interpelarnos. Ese es el desafío. Es decir, ahora, si nosotros vamos a seguir hablándole a una audiencia a la cual se presupone que es ignorante, yo les puedo asegurar que el fin de la comunicación a la televisión pública ya llegó. Digamos, el gran desafío nuestro es entender a la audiencia como un interlocutor válido y no subestimarlo. Peter. Yo tengo que presumir que el televidente nuestro es un ser inteligente, mucho más inteligente que hemos pensado en el pasado. Punto. Muchas gracias. Tenemos más comentarios. Ricardo Montes nos dice, las telenovelas, él lo pone entre comillas, no solo una herramienta de distracción para la sociedad. ¿Cuáles son sus beneficios? Que además, Martín, si me lo permite, usted tuvo experiencia ya en un canal que mucha de su programación, me refiero a Telefe, tenía estos contenidos, ¿no? De comedia, de novela. Sí, a ver, en la época que yo trabajé en Telefe, en los 90, estamos hablando de una época muy distinta, ¿no? Voy al tema de la telenovela. Creo que la cuestión es precisamente comprender el potencial que tiene cada formato. Es decir, y cada formato, desde nuestro lugar, le tenemos que dar la estrategia de qué comunicar. Desde ya que hay formatos que son más propensos para cierto público. Bueno, estará en nosotros entender qué es lo que tenemos que comunicar. Si son historias vacías, historias que no transmiten absolutamente ningún valor, nos estaremos perdiendo una gran oportunidad. Yo creo en el valor de la telenovela, creo que también hay un principio de comunicación de valores sobre los cuales uno puede transmitir, que no necesariamente tiene que ver ni con bajar línea, estamos hablando de la diversidad, estamos hablando de la educación, problemas cotidianos. Una telenovela puede tener el embarazo adolescente como un tema protagónico y al mismo tiempo el embarazo adolescente es una problemática de nuestro país, con lo cual también desde ese formato se puede plantear. No subestimo nada, lo que me niego a pensar o a seguir repitiendo es entender a la televisión desde un lugar direccional, hablándole a un ser no pensante. Ese es el rol que nosotros tenemos que recuperar de la televisión. Doctor, usted como un estudioso de los diferentes temas que involucran las televisoras, ¿por qué se tiene esta idea generalizada, podríamos decirlo, de que las telenovelas forman parte de la telebasura? Y si me permite, yo le agregaría un dato un poquito más actual a propósito de la muerte de Roberto Gómez Bolaños y que ha generado tantas reacciones en torno al análisis que se ha hecho sobre este tipo de productos en la televisión mexicana y que seguramente nuestros invitados conocerán también en sus países donde ha sido todo un éxito. Si yo quisiera diferenciar lo que es el formato de ficción, sea telenovela, serie, teleserie, miniserie, etcétera, de los ejemplos concretos que hemos visto a lo largo de muchos años en la televisión mexicana comercial. Son dos cosas distintas. El potencial del formato dramático es el que mejor llega
y mueve emociones y llega a la razón. Las neurociencias nos han estado enseñando de que lo que aprendemos no nos llega primero por la razón, sino por las emociones, las sensaciones, y luego va a la razón. Entonces, aprendemos muchísimo de las telenovelas. Lo que pasa es que no lo reconocemos o no les damos legitimidad a las telenovelas de que tienen el potencial de hacernos aprender. Pero yo creo y estoy cada vez más convencido que hemos sido víctimas de un modelo de telenovela comercial, anticuado, lineal, donde lo que importa es resaltar a las estrellas. Es volver a esto que el cine hizo en el principio. Los close-ups de la artista, la estrella del momento, en el canal de las estrellas, por supuesto, que nos deja embelesados con su belleza y con su llanto, pero es en una historia totalmente ridícula, totalmente anticuada, totalmente que nos mantiene estáticos. Yo creo mucho en el potencial de la telenovela, pero con otro tema y otra manera de estar en contacto con el televidente que no sea esta. Martín, por favor. Comparto absolutamente, porque en realidad los modelos sociales a los cuales nos ha impuesto esa televisión han sido modelos donde no nos hemos reconocido, donde no nos hemos reconocido ni estética ni culturalmente. Es decir, modelos a los cuales lo único que representaban era una realidad que no existía. Yo creo que la recuperación de esos formatos parte, en primer lugar, por un principio de reconocernos. Es decir, uno quiere lo que conoce, lo que decía ayer Gabriel. Digo, me parece que ese es un principio de recuperación fundamental, digamos. ¿Cuáles son los modelos que la televisión ha impuesto en Latinoamérica? Y veremos claramente que han sido modelos que no nos pertenecen. Muy bien, pues el tiempo se nos está agotando, vamos a entrar a la fase de conclusiones. Solamente quisiera leer, me quedó por ahí en el tintero un tuit más, si nos pueden ayudar por favor colocándolo en pantalla para darle salida. Vania Rodríguez nos dice, ¿la sociedad se tiene que adaptar a los medios o viceversa? Muy brevemente, si alguno de ustedes quisiera responder, por favor. Me parece que la relación es dinámica, no es que uno se adapta al otro, sino se construye. Lo que estamos viendo es que para construir sociedades diferentes, y yo creo que en buena medida retomo el tema de la ficción y las telenovelas, construir una sociedad diferente también implica que desde los contenidos televisivos también se piensen de forma diferente. Si toda la construcción de ficción se basaba en términos de ser individual o de la dinámica de el acceso a la felicidad a través de determinado tipo de consumo, estamos pensando en una televisión que fue impuesta con una mirada colonizadora. Si nosotros pensamos que se pueden construir relatos que movilicen, que emocionen y que piensen a la sociedad en términos de construcción de héroes colectivos, en términos de pensar ese reflejo. Omar antes decía, los feos tenemos derecho también a estar en las pantallas. Eso es decir, también el pueblo tiene derecho a protagonizar sus luchas y que las pantallas lo reflejen. Me parece que en ese sentido esa dinámica se retroalimenta entre lo social y los contenidos televisivos. Y con eso, Glenn, además responde también a la anterior pregunta de cómo pluralizamos estas voces, ¿no? Tenemos un último tuit, Betito Aéreo nos dice, ¿qué propuestas hay en cuanto a la programación infantil y educativa? ¿Cómo son las caricaturas? Martín. Como decimos nosotros, me dejaron justo picando la pelota para hablar de algo que quería hablar. En la Argentina hace 3 años se ha implementado un plan que es netbooks en los colegios. Hoy llevamos entregados más de 2,5 millones de netbooks en todo el país. Esto ha modificado radicalmente la realidad y la interacción de los chicos de los colegios primarios y secundarios con lo audiovisual. Y nos ha impuesto a nosotros, responsables, entender ese cambio en la coyuntura y trabajar para que ese efecto movilizador tenga un reflejo. Hemos desarrollado en Paca Paca, que es la señal pública, un dibujo animado que nos ha permitido
entablar un vínculo de participación, donde los chicos, sea un dibujo animado o en una película que hemos hecho también sobre el prócer nuestro Belgrano, donde los chicos actuaban escenas de la película y lo subían a la web y nosotros lo incorporábamos a los contenidos de nuestra serie. Con lo cual, se transforma un círculo virtuoso que es necesario comprender esta relación dinámica. Hay un Estado que interviene modificando una realidad en los chicos. El canal público tiene que percibir que eso va a cambiar inmediatamente y tiene que permitir establecer un puente para que esa relación comience. Entonces, los chicos empiezan, y esto tengo que decirlo, nosotros hemos sido criados con modelos extranjeros. Ninguno de nosotros ha visto dibujos animados que no fueran de Disney. Hoy en la Argentina tenemos el primer canal infantil que tiene un principio de identidad, donde los chicos se pueden reflejar, pero además ese principio es un principio regional, digamos, que participa regionalmente distintos países, Colombia, Ecuador, en la producción de contenidos. Entonces, me parece que las audiencias infantiles son las más sensibles a este nuevo proceso y es ahí también donde nosotros tenemos que tener claramente no solo una gran responsabilidad, sino una gran atención, porque si hay alguien que no tiene un principio de margen de tolerancia con algo que no le gusta, es el chico, inmediatamente cambia. Por lo tanto, a nosotros nos plantea también un desafío. El primer desafío es que se reconozcan ellos en las pantallas y que nosotros hagamos de ese vínculo algo virtuoso. Bueno, pues siguiendo con la terminología que usted ya utilizaba, nos ha dejado el balón puesto en la cancha para el siguiente programa, porque estará con nosotros el director de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación en México, así que va a ser muy interesante contrastar estos dos modelos. Muchas gracias, Martín. Doctor, muy brevemente tenemos que entrar ya a conclusiones. Sí, yo me sumo a esta preocupación por el público infantil. Los televidentes infantiles han quedado rezagados de la mayoría de los canales públicos. Yo creo que los canales públicos deberían de tenerlos como un target muy concreto y principal de su audiencia, por supuesto con una programación que les permita asumirse no como infantilizados, sino como sujetos pensantes, inteligentes, en desarrollo, por supuesto. Y esperemos que los canales públicos tengan mayor oferta programática para los niños, hecha con niños también, y no solamente para, sino con niños, por niños, para todos. Muchas gracias. Doctor, tengo por ahí un último tuit, bueno, lo que podemos leerlo en pantalla. Quisiera empezar ya con las conclusiones, pero usted quería agregar algo de lo que se ha venido aquí comentando y es la oportunidad también para hacer conclusiones. Permítame nada más darle salida muy rápidamente a este último tuit. Se nos dice, el problema no es el tipo de programa, sino el contenido. Queremos propuestas nuevas, es lo que opina CE. Muchas gracias por su comentario a través de esta red social. Por favor. Bueno, yo en Canadá, en la provincia de Quebec, donde yo vivo, tenemos mucha suerte en el sentido de que el gobierno ha apoyado mucho en lo que es contenido infantil, educativo. Es sobre todo educativo. Me gustaría también que el joven latinoamericano que vive en Canadá tuviese acceso al conocimiento de su cultura desde una edad temprana. Y eso es un reto muy grande y para eso necesitamos ustedes aquí en América Latina ayudarnos para proveernos programas sobre las leyendas. Para mí lo que yo veo es la importancia de las leyendas y la historia latinoamericana de varios países. Me encantaría poder difundir esa clase de programación en Canadá. Me parece que sería importante para los televidentes que provienen de nuestros países. Pues ahí está la propuesta, no solamente para quienes nos acompañan en este programa, sino para quienes nos acompañan también en este foro. Doctor, conclusiones, por favor. Bueno, conclusiones muy provisionales, porque hay un mundo por descubrir en términos de la audiencia. Yo creo que
hay que, como hemos ya comentado en otros foros, tener otras estrategias de calibrar quién es la audiencia de los formatos que le estamos ofreciendo, qué hacen con eso, por qué los ven, para qué los ven. Yo creo que el rating cuenta cabezas de audiencia, pero no queremos contar a la audiencia como simplemente un gran ganado humano. Queremos como gente pensante que tiene mucho que decir y tenemos que abrir los canales para que nos lo diga, para poder entablar una interlocución. Creo que hay que perder el miedo y estar dispuestos a que nos critiquen, a que nos griten, a que nos apaguen o nos cambien de canal. Muchas gracias, doctor Martín, por favor. Bueno, simplemente, a ver, como modo de conclusión, creo que el cambio de paradigma apunta a que nosotros comprendamos que estamos entrando en una etapa de la comunicación, una etapa que impone, en primer lugar, la formación nuestra, la formación de nuestros profesionales, ¿no? Digamos, creo que eso es central y los medios públicos tenemos que fomentar la incorporación de estos nuevos profesionales. La televisión tiene que nutrirse de académicos, periodistas formados, porque lo que tenemos que romper es la tradición de entender un medio de comunicación desde un lugar de fama y dinero y entender un medio de comunicación desde un lugar de compromiso, formación y, por sobre todas las cosas, reflejo de lo mejor de nosotros. Muchas gracias, Martín. Glenn, un minuto para salir, por favor. Sí, retomando un poco lo que plantea Martín, que me parece que ese es el objetivo. Acá hemos hablado de formatos, hemos hablado de diferentes géneros, hemos hablado de los desafíos futuros. La televisión, el dispositivo televisivo implica una forma de interacción en términos de esos contenidos y las audiencias. Ahora me parece que está claro que la apuesta a futuro es si esos contenidos tenderán a adormecer, si esos contenidos tenderán a la reclusión o si por el contrario se construye, como decía Martín, un compromiso para que esos contenidos permitan la participación, pero la participación para construir sociedades más justas. Me parece que esos son los desafíos a futuro. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a usted por habernos acompañado.